Este caso ocurre en Estados Unidos en el año 1990. Al planear un crimen importante, los criminales suelen usar disfraces para ocultar su identidad. La historia del crimen real está llena de enfoques ingeniosos. Algunos se ponen medias elásticas sobre la cabeza, distorsionando los rasgos faciales, pero aún permitiendo ver. En casos como el de Luna Bomber o el asesino del Zodiaco, una simple sudadera con capucha combinada con lentes o una máscara fue suficiente. Sin embargo, algunos criminales dan un giro perturbador, disfrazándose de personajes conocidos por traer alegría a los niños, muy parecido a John Wayne Gacy. El caso de hoy involucra a otro payaso asesino. Marlene May McKinnon Warren nació el 15 de abril de 1950 en Saint Clements, Michigan. Marlene era la hija del medio y creció junto a sus dos hermanas, Leanne y Debbie. Su padre era un militar y veterano de la Segunda Guerra Mundial, y su madre Shirley era esposa de militar. Marlene y sus hermanas disfrutaron de una infancia tranquila y alegre, típica de una niña del Medio Oeste, pasando a menudo tiempo en la granja de su abuelo, cultivando el jardín y pintando. Un detalle intrigante sobre Marlene era su pasión por la pintura, pero en particular por los retratos de payasos. Estas pinturas reflejaban su talento como artista y su afición por los payasos. Con los años, creó una gran colección que su madre exhibía por toda su casa. Cuando Marlene y sus hermanas aún eran jóvenes, sus padres se divorciaron. Su padre, que se llamaba Leonardo, siguió adelante y las niñas fueron criadas por su madre y su nueva pareja. Cuando Marlene tenía 15 años, su familia se preparaba para mudarse a Alemania. Sin embargo, no pudo unirse a ellos, ya que había conocido a un hombre y quedó embarazada. A los 18 años, Marlene se había casado con su amor de la infancia y había dado a luz a dos hijos, John y Joseph. Marlene se convirtió en una madre cariñosa y dedicada, aunque su papel como cuidadora se intensificó cuando se convirtió en madre soltera a los 20 años. Poco después de la separación, Marlene conoció a un joven de 18 años llamado Miguel. Para 1972, los dos se casaron, creando un nuevo capítulo en su vida. Se mudaron a Florida y se volvieron increíblemente astutos para los negocios. Marlene había trabajado en bienes raíces y pronto se aventuró a comprar y administrar propiedades propias. Con el tiempo, acumularon más de 20 propiedades en la zona, con Marlene encargándose de gran parte de las operaciones del negocio. A medida que su riqueza crecía, Miguel abrió una agencia de recuperación, renta y venta de autos llamada Bargain Motors. Este negocio se registró a nombre de Marlene. Bargain Motors le estaba generando dinero a la familia, pero se ganó la reputación de ser un negocio dudoso. En el ámbito inmobiliario, Marlene había construido un negocio exitoso, ayudando a sus clientes y a menudo llegando a acuerdos de pago con inquilinos que tenían dificultades económicas. Ella se enfocaba en hacer las cosas bien y en ser amable. Miguel, por otro lado, manejaba un negocio turbio en Bargain Motors y participaba en varios esquemas fraudulentos. Cuando se trataba de negocios, Miguel podía ser increíblemente despiadado. No hace falta decir que la familia estaba yendo increíblemente bien. Con sus ingresos combinados, la familia se mudó a una exclusiva comunidad aeroclub en Wellington, en el condado de Palm Beach. Este vecindario de alto nivel contaba con casas que tenían acceso a una pista de aterrizaje. Como muchos residentes tenían aviones privados, Miguel adoptó el estilo de vida lujoso, comprando su propio avión y un caballo de carreras. Poco después de mudarse a esta zona, el matrimonio de Michael y Marlene tuvo problemas, y las cosas solo empeoraron después de que el hijo de Marlene falleciera trágicamente en un accidente automovilístico. Él solo tenía 22 años en ese momento. Esto, por supuesto, tuvo un impacto inmenso en la familia, como cualquiera podría imaginar. Marlene intentó seguir adelante por el bien de su otro hijo, José, pero su relación con Miguel se deterioró. Según José, Miguel se volvió emocionalmente distante y rara vez estaba presente. Marlene no solo tuvo que lidiar con la devastadora pérdida de su hijo mayor, sino que también empezó a sospechar cada vez más de Miguel.
Empezó a sospechar que él tenía una aventura. Otro miedo empezó a acecharla. Estaba convencida de que si algo le llegaba a pasar, Miguel sería la razón. Según los informes, Miguel se sentó con su abogado y Marlene, y durante esa reunión, Miguel hizo una pregunta escalofriante. Él dijo, si un hombre asesinara a su esposa, ¿qué pasaría con sus bienes? Ya fuera que estuviera bromeando o probando la reacción de Marlene, el comentario solo alimentó sus crecientes temores de que Miguel pudiera hacerle daño algún día. La relación continuó deteriorándose tan gravemente que Marlene sintió que tenía que confiarle este temor a su madre y a su hijo. Marlene dijo que si algo le llegaba a pasar, Miguel sería el culpable. La respuesta de José fue, de ninguna manera mi papá haría eso. Marlene respondió, no lo subestimes. Quizás Marlene veía el inminente divorcio y sabiendo de los planes ilegales de Michael, puede que creyera que él no se detendría ante nada para asegurar la riqueza que compartían. Sea cual sea el caso, dice mucho sobre el estado de su amor. Ahora, lo que se sabe es que Michael de hecho había comenzado una aventura con otra mujer alrededor de esta época, una mujer llamada Sheila Klein. Sheila Klein no era una mujer común. Físicamente era impactante. Era alta, con cabello largo y castaño brillante y rasgos marcados. Era conocida por ser de carácter fuerte e independiente. Sheila ciertamente no tenía miedo de ir tras lo que quería. Sus primeros años de adulta estuvieron marcados por roces con la ley. En 1984 fue arrestada por hurto en tiendas en el condado de Palm Beach. 2 años después, en 1986, enfrentó un cargo por hurto grave y recibió 6 meses de libertad vigilada. Era una mujer decidida que conseguía lo que quería, aunque eso significara romper la ley. Poco después de sus problemas con la ley, en agosto de 1986, se casó con un hombre llamado Richard C. King a la edad de 23 años. Ricardo tenía 41 años, casi el doble de su edad, y para 1990, Sheila y Ricardo trabajaban para Michael en Bargain Motors. La valentía de Sheila le ganó una reputación de ser dura, según lo describieron sus otros compañeros de trabajo. En las entrevistas comentaron sobre su figura de marimacho. Sheila se vestía de manera masculina, a menudo usando botas de combate y llevando una pistola. Ella y Ricardo trabajaban en el departamento de recuperación en Bargain Motors, y ella no tenía miedo de ensuciarse las manos. Recuperar autos significaba enfrentar situaciones peligrosas. Tenía que entrar a propiedades privadas, confrontar a dueños enojados y estar preparada en todo momento para la violencia. Sheila siempre llevaba una pistola para protegerse, diciendo, «La gente está loca, salen con escopetas». Sheila no estuvo mucho tiempo en Bargain Motors antes de que ella y su esposo empezaran a tener problemas de pareja. Desafortunadamente, a los 26 años, Sheila se vio obligada a presentar una denuncia por violencia doméstica contra su esposo. Después de que se presentó esta denuncia, los dos se separaron. Sin embargo, durante este tiempo turbulento, Michael Warren se convirtió en su apoyo y en quien podía confiar para desahogarse. Según sus empleados, él podía mostrar un lado excepcionalmente empático y atento. Quizá era genuino, o quizá estaba interpretando un papel para conseguir exactamente lo que quería. Sheila se mudó de la casa matrimonial a su propio departamento con su hijo. Según algunas fuentes, esto fue pagado por Miguel. Mientras Marlene estaba en casa tratando de mantener a su familia unida tras la muerte de su hijo, Miguel era visto regularmente en el departamento de Sheila. Tan a menudo, de hecho, que sus vecinos asumieron que Miguel era su esposo. El romance estaba lejos de ser un secreto bien guardado. En Bargain Motors era un secreto a voces entre los empleados, muchos de los cuales estaban muy conscientes de la relación. Aparentemente, la forma en que Sheila miraba a Miguel era suficiente evidencia para algunos. Ella estaba enamorada. Muchos de los empleados creían que Miguel solo estaba en la relación por lo físico, pero el comportamiento de Sheila se volvió cada vez más posesivo con el tiempo. Sheila estaba profundamente enamorada de Miguel, y para abril de 1990 sus sentimientos eran difíciles de ocultar.
Durante un evento comenzaron a surgir tensiones. Sheila se frustró cuando no pudo sentarse junto a Michael. La madre de Miguel también asistió a este evento. Ella había notado su comportamiento extraño y la confrontó, recordándole a Sheila que Miguel tenía esposa. Luego, la madre de Miguel le preguntó a Sheila si estaba enamorada de su hijo. Sheila no se contuvo, admitió, sí, lo estoy. Entonces, la madre de Miguel le preguntó a Miguel, ¿tú también estás enamorado de Sheila? Su respuesta fue tan egocéntrica como despectiva. Simplemente respondió, yo me amo a mí mismo. Sheila ya no quería seguir guardando este secreto. Ella quería estar completamente con Miguel. Aunque Miguel no estaba listo para dejar a su esposa Marlene, parecía igualmente desinteresado en continuar con el matrimonio. Entonces, Miguel iba a divorciarse de Marlene y dividir la riqueza que ambos habían acumulado, o iba a tomar alguna acción. Los detalles de este caso siguen siendo objeto de controversia incluso hoy en día, pero el siguiente relato se basa en los argumentos de la Fiscalía y las pruebas presentadas en el tribunal, las cuales fueron confirmadas por el resultado del juicio. El caso llegó a su punto máximo cuando Sheila perdió la paciencia y empezó a planear cómo conseguir finalmente lo que más deseaba. Miguel. Pero había un obstáculo en su camino, Marlene Warren. La noche del 24 de mayo de 1990, Sheila corrió a una tienda de disfraces, lista para poner su plan en acción. En esa tienda de disfraces, ese día estaba una mujer llamada Débora. Débora era una empleada que trabajaba en el turno nocturno y se estaba preparando para cerrar. Recordó el momento vívidamente en entrevistas posteriores. Una mujer alta, de cabello largo, color chocolate, ojos marrones y porte masculino entró a la tienda y dijo con urgencia: «Necesito comprar un disfraz». Ya fuera por casualidad o premeditación, Sheila eligió un disfraz de payaso, completo con accesorios y una peluca naranja. Ya tenía el motivo y tenía un arma, y ahora tenía el disfraz perfecto. Solo faltaba asesinar a Marlene sin ser atrapada. Por esa época, a Sheila le dieron accidentalmente el vehículo de fuga perfecto. Una pareja había rentado un auto de una compañía competidora de Bargain Cars, pero accidentalmente devolvieron el auto a Bargain Cars. Esta era la oportunidad de Sheila. Al usar este auto, podría utilizarlo para el crimen sin que jamás estuviera oficialmente vinculado a ella. Una vez que el trabajo estuviera hecho, podría abandonar el vehículo sin dejar rastro alguno. Fue una jugada inteligente que encajaba perfectamente en su plan para matar a Marlene y evitar sospechas. El 26 de mayo de 1990, Sheila King se despertó y decidió que ese día sería el día. Su amante, Michael Warren, se dirigía al hipódromo de Miami con un auto lleno de amigos, dejando a su esposa Marlene en casa sola con su hijo Joseph y algunos de sus amigos. Mientras Marlene preparaba comida para los chicos, Sheila salió a finalizar su siniestro plan. En un giro perturbador, Sheila condujo hasta un supermercado público para completar su apariencia. Sheila pensó para sí misma: ¿qué mejor manera de entregar la muerte de alguien que con flores de clavel rojas y blancas y globos? Pero no eran globos cualquiera. Uno de los globos decía: «Eres el mejor». Más tarde, los testigos identificaron a la clienta como Sheila. Regresó al auto robado, ahora armada con flores, globos y una misión mortal. Se pintó la cara con un maquillaje típico de payaso, asegurándose de cubrir sus rasgos faciales naturales, y luego se puso el disfraz de payaso antes de dirigirse hacia donde vivía Marlene. Mientras caminaba hacia la puerta principal de Marlene, los vecinos notaron al payaso, pero no le dieron importancia. Dentro de la casa, Joseph y sus amigos vieron una figura colorida sosteniendo un globo plateado. Cuando sonó el timbre, Marlene abrió la puerta. Siempre le habían gustado los payasos, pero no sabía el destino que le esperaba en el momento en que abrió esa puerta. Al abrir la puerta, Marlene tuvo un momento para asimilar esta situación extraña, pero aparentemente amistosa. Miró al payaso, las flores y los globos antes de decir las palabras: «¡Qué bonito!». Después de unos 10 segundos, Sheila levantó lentamente el brazo.
El frío acero del revólver brillaba en su mano. Una vez que el arma estuvo a la altura de la cabeza de Marlene, Sheila apretó el gatillo. La bala entró en el rostro de Marlene, un poco arriba del labio a quemarropa. Los chicos dentro de la casa no pudieron ver lo que había pasado y pensaron que el ruido era el globo explotando. El hijo de Marlene, Joseph, tenía una pierna rota. Él cojeó hasta la puerta con la pierna enyesada. Lo último que esperaba era encontrar a su madre tirada en el suelo con sangre acumulándose en su cabeza. Al ver esto, saltó hacia la puerta e intentó animar a Sheila. Sheila caminó tranquilamente por el camino hacia su auto sin ninguna sensación de urgencia. Joseph y los chicos entonces le gritaron, lo que hizo que ella se diera la vuelta. Cuando ella se volteó, los chicos alcanzaron a ver fugazmente el rostro de Sheila. Lo que todos recordaban claramente eran los ojos marrón oscuro que atravesaban el maquillaje de payaso, devolviéndoles la mirada con una intensidad inquietante. En ese momento, los chicos pensaron que el payaso era un hombre, pero ¿cómo podría uno saberlo realmente? Sheila subió al auto de manera casual, puso la marcha y se fue conduciendo por la calle. Los chicos llamaron de inmediato a la policía y a una ambulancia. Los paramédicos llevaron a Marlene de urgencia al hospital para una cirugía de emergencia. Mientras tanto, Sheila abandonó el auto en un estacionamiento aproximadamente a mitad de camino entre la casa de Marlene y su propio departamento. Marlene seguía con vida, pero trágicamente nunca recuperó el conocimiento. 2 días después del tiroteo, su hijo John se sentó junto a ella en la cama y juró que iba a encontrar a quien le hizo esto. El soporte vital de Marlene fue desconectado después, ya que los doctores explicaron que no se podía hacer nada por ella. Y la policía pronto comenzaría su investigación. Basándose en las descripciones dadas por José y sus amigos, las autoridades inicialmente sospecharon que el autor era un hombre. Al principio de la investigación, la policía fue informada sobre las crecientes preocupaciones de Marlene respecto a su esposo Miguel. Tanto Joseph como la madre de Marlene, Shirley, expresaron su creencia de que Marlene temía que Michael realmente pudiera matarla. Con esto en mente, Michael fue arrestado como principal sospechoso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que descubrieran que Michael tenía una coartada sólida y pronto fue liberado. Él había estado en la carrera de pista de Miami con varios testigos en el momento del asesinato, lo que llevó a las autoridades a descartarlo como asesino. Así que la policía continuó con su investigación, lo que los llevó a registrar el negocio, propiedad de la pareja, Bargain Motors. Los detectives empezaron a interrogar a algunos de los empleados que trabajaban ahí, y fue entonces cuando recibieron una pista. Un empleado insistió en que debían investigar a una compañera llamada Sheila King. Al principio, la policía no estaba segura porque esperaban que fuera un hombre. Sin embargo, pronto se enteraron del romance entre Michael y Sheila, lo que puso a Sheila en la parte superior de la lista de sospechosos. Cuando la policía les preguntó a Sheila y a Michael si tenían un romance, ambos lo negaron, pero las declaraciones de los empleados de Bargain Motors y de los vecinos de Sheila demostraron lo contrario, lo que plantea la pregunta, ¿por qué ocultarían la verdad? En un gran avance, los detectives localizaron el auto abandonado que coincidía con la descripción del vehículo de huida que los testigos habían visto. Dentro del vehículo encontraron fibras sintéticas naranjas que coincidían con la peluca de payaso y cabello humano castaño consistente con el de Sheila. En respuesta a este hallazgo, los detectives ejecutaron una orden de cateo en la casa de Sheila. Allí recuperaron fibras naranjas en su closet, en su ropa, que coincidían con las encontradas en el auto. Un examen forense adicional del cabello recuperado del vehículo fue comparado con el de Sheila. Aunque las pruebas de ADN aún estaban en su infancia en los años 90, el cabello recolectado del auto fue considerado una coincidencia consistente. La policía ahora sabía que tenían a su payaso asesino. Sin embargo, las fibras y el cabello no eran pruebas suficientes para asegurar un caso sólido contra Sheila. A pesar de la gran sospecha, Sheila no fue arrestada. Todavía no. Los investigadores dudaron y al no aparecer más pruebas, el caso se enfrió.
La policía siguió investigando Bargain Motors y después de pasar alrededor de 5 horas revisando los registros, los investigadores descubrieron un fraude generalizado dentro del negocio de Miguel. Así que fue acusado de crimen organizado, fraude de seguros y manipulación de vehículos. Finalmente, Miguel fue declarado culpable de 43 cargos de fraude. Fue enviado a prisión y cumplió su condena desde 1994 hasta 1997. Nunca fue acusado en relación con el asesinato de Marlene. Miguel y Sheila tomaron caminos separados. La policía estuvo tan cerca y a la vez tan lejos, y el estrés y la falta de justicia llevaron al hijo de Marlene, José, a una vida de desesperación y adicción. Toda la riqueza acumulada por Miguel y Marlene estaba predominantemente a nombre de Marlene. Como ella murió antes que Miguel, el 100% de los bienes pasó directamente a él, sin que se le diera dinero a su hijo para apoyarlo. Pasaron varios años y, sorprendentemente, sin que las autoridades lo supieran, Sheila y Miguel reavivaron su amor y en 2002 la pareja se casó. Con la considerable riqueza heredada del matrimonio anterior, Miguel y Sheila se mudaron a Tennessee. Compraron una casa y abrieron un restaurante llamado La Vaca Morada. Durante todo este tiempo, Sheila usaba el nombre de Debbie, alegando que era un apodo que le había dado su padre. El restaurante tuvo tanto éxito que Michael y Sheila pudieron darse el lujo de comprar una lujosa casa de descanso junto al lago en Virginia. Esta propiedad valía mucho más de $500,000. La pareja no solo seguía adelante con sus vidas, sino que vivían con un alto nivel. Sin embargo, su pasado los alcanzaba de vez en cuando. Entrevistas muestran que algunos de los nuevos amigos de Sheila en la propiedad frente al lago recuerdan que ella mencionó, estando ebria, que se había salido con la suya en un asesinato. Además, los rumores sobre la vaca morada decían exactamente lo mismo. Según varios empleados, la describían como cruel, terrible y una jefa muy mala. Y para colmo de males, un Halloween, Sheila se disfrazó de payaso. Incluso en un mundo donde se demostrara que Sheila era completamente inocente, vestirse con el mismo disfraz que usó la asesina de la exesposa de su esposo es un acto de pésimo gusto. A pesar de los rumores y de las pruebas circunstanciales que sugerían que fue Sheila, el caso seguía sin resolverse y la policía no tenía idea de la vida que llevaban Miguel y Sheila. Eso fue hasta el 2013. En 2013, un equipo de detectives de casos sin resolver decidió revisar el caso a la luz de los avances dramáticos en la tecnología de ADN. Analizaron el cabello castaño encontrado en el auto de escape con el de Sheila, y los resultados mostraron de manera concluyente una coincidencia estadísticamente significativa. Esta pieza crucial de evidencia fue un gran avance y llevó a su arresto en septiembre de 2017. Inicialmente, la fiscalía buscaba la pena de muerte por asesinato en primer grado. Sin embargo, antes de ir a juicio, hubo varios giros y vueltas. La defensa en el caso de Sheila se centró en varios argumentos clave. Se enfocaron en el mal manejo de las pruebas y en sospechosos alternativos. La defensa destacó la desaparición de lo que se conoce como el archivo de avistamientos de payasos, que contenía pistas de personas que afirmaban haber visto payasos en la zona alrededor de la época del asesinato. El archivo estuvo desaparecido durante años, pero reapareció en octubre de 2022, justo antes del juicio. La defensa argumentó que este archivo abría nuevas posibilidades para posibles sospechosos. Sin embargo, para cuando se encontró, 32 años después del asesinato, localizar a estos testigos se había vuelto imposible. Esta demora impidió que la defensa investigara a fondo estas pistas, ya que muchos sospechosos ya habían muerto. La defensa argumentó que piezas cruciales de evidencia forense, que supuestamente vinculaban a Sheila con el crimen, habían sido mal almacenadas, manipuladas incorrectamente y por lo tanto no eran confiables. El almacenamiento inadecuado de la evidencia durante décadas, incluyendo la apertura de bolsas de evidencia, llevó a la defensa a afirmar que la evidencia estaba contaminada y debía ser inadmisible.
Estos problemas generaron serias dudas sobre la solidez del caso. La defensa argumentó que la mala investigación, la contaminación y los largos retrasos hicieron que la evidencia de la fiscalía fuera inadmisible y poco confiable, lo que generó una duda razonable sobre la participación de Sheila en el asesinato. Como resultado, los fiscales entendieron que el caso podría no ser lo suficientemente sólido para ganar y que tal vez sería necesario llegar a un acuerdo de culpabilidad para asegurar que se hiciera justicia. El hijo de Marlene, Joseph, quería la verdad. Quería que Sheila admitiera su culpa, sin importar cuánto tiempo esto redujera su castigo. Joseph le había hecho una promesa a su madre, una promesa que pensaba cumplir, y pronto se llegó a un acuerdo de culpabilidad. 33 años después del asesinato de Marlene, Sheila se declaró culpable de asesinato en segundo grado el 25 de abril de 2023. Fue sentenciada a 12 años. Esto fue visto como una victoria para la defensa, ya que sabían que esto significaba que Sheila podría regresar a su lujosa casa en cuestión de meses. Ya había cumplido 6 años durante los años de audiencias antes de que siquiera comenzara el juicio, y se informó que había mostrado buen comportamiento durante todo ese tiempo. En los años 90, el sistema de justicia era más indulgente, con reglas que podían reducir las sentencias sustancialmente por buen comportamiento. Por lo tanto, incluso los 6 años restantes podrían reducirse drásticamente. Dicho esto, Joseph aún veía esto como una victoria. Sin embargo, antes de poder lavarse las manos con Sheila y Miguel, José le dijo una última cosa al juez. Él dijo: "Lo único que quiero decir es que, durante todo este juicio, no vi ningún remordimiento". Luego añadió: "Que Dios la acompañe". Los informes más recientes sugieren que la payasa asesina Sheila Warren será liberada de prisión en 2025.